Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a todos en una nueva edición de La City por Dentro, por Mercado por Expertos. Estamos aquí con un invitado que vamos a hablar un poco de economía y de actualidad. Le agradezco la presencia de Gustavo Bazán, periodista, editor jefe de Economía de Clarín. Muchas gracias, Gustavo. Siempre un placer venir acá a hablar de temas que nos interesan mutuamente y, por supuesto, me imagino le interesan a tu público, así que agradecido. Sí, tal cual, seguro. Así que gracias por haber venido y haber aceptado la invitación. Perfecto. Bueno, como para hablar un poco de este tema, así como vos decías, Sí. el tema de economía y demás, veamos un poco cuál es la alternativa de las condiciones económicas que estamos viviendo en un año prácticamente muy particular y en cierta forma ver cuáles son la sintonía de la problemática económica que tenemos. Sí, Claro, sí. un poco estas variantes, el efecto de qué es lo que ha pasado con el tema de granos y demás en este momento Sí, claro. tan difícil, ¿no? Este Seguro. ciclo que es bastante complejo. Seguro. Mirá, yo justamente el lunes y el martes estuve recorriendo Expoagro, que la verdad que para el que está involucrado en el negocio, desde los diferentes sectores que se involucran en esa gran cadena de producción que es el agro argentino, es el Disneylandia, ¿no? Porque ahí está todo lo último en tecnología, lo que necesitas, semillas, fierros, biotecnología, los avances que hay en la digitalización de los procesos. Es espectacular, por supuesto, pero eso no quita que el gran tema del momento es el pésimo año para la cosecha de granos, particularmente de la Argentina. Todos los días van saliendo pronósticos, uno más negativo que el otro. Y bueno, lo último que se está hablando tanto de los estudios que se hacen de la Argentina como los estudios que se hacen desde Estados Unidos es que la Argentina va a perder por lo menos 20.000 millones de dólares. Esto, la foto sacada hoy, 9 de marzo. Obviamente el número más fino y tal vez peor lo vas a conocer finalmente cuando, como todo, hay que contar la plata, acá hay que contar los granos. Y eso realmente son como 2 o 3 puntos de impacto en el PBI, y ese es el gran tema que hoy se está hablando naturalmente por el impacto que tiene el sector agropecuario en la Argentina, y eso lo vamos a ver con todo en este segundo trimestre. Vamos a ver el impacto en la economía, en la actividad y eso cómo va a derramar sobre el resto de las variables. Y el gran interrogante, por supuesto, es si a una economía como la Argentina, en estas condiciones, le sacás 20.000 millones de dólares, ¿qué puede pasar con las variables financieras desde ya con el tipo de cambio? ¿Qué margen tiene el gobierno para seguir controlando tanto el oficial como el contado con liqui? ¿Y qué va a pasar a partir de ahí si hay que soltar un poco las anclas, como se dice, o recogerlas, mejor dicho? ¿A dónde pueden ir estos valores, no? Seguro. Esto básicamente se está dando en base por el tema principal, que es el tema de la sequía, el tema de que los exportadores planificaron, como a vos te consta, claro, por supuesto, cuál es la variante de lo que la proyección que tenían para este 2023 en cuanto a lo que iban a exportar. Compraron los insumos para preparar toda la campaña y resulta que ahora, cuando van al momento de poder recuperar este tipo de actividad, la sequía los está partiendo por la mitad. Tal cual. Yo justamente en Expoagro había conversado... El ánimo no era del mejor, ¿no? No, por supuesto, pero conversando con lo que comúnmente se les llama los insumeros, es decir, los que venden insumos, semillas, fertilizantes, material para agroquímicos, y mucho de eso funciona con una moneda que no es el peso, ni es el dólar, sino son los granos. O sea, por esto que te estoy entregando me debes tantos kilos, ¿viste? De lo que sea. Y me contaron algunas cooperativas que son acreedores de los productores, y que el productor le dice, mirá, no llego con los granos que te debo, y entonces ahí se inicia todo un proceso de refinanciación. Dicho esto, hay que decir también que hay mucha liquidez, muchos pesos, hay reservas, hay canuto, por decirlo mal y pronto, y por ahí eso entonces amortigua un poco, pero eso no quiere decir que, bueno,
Eso hablando del productor estrictamente hablando, pero después el que vende cubiertas, los fletes, los millones de fletes menos que se van a realizar porque hay menos granos para transportar, las parrillas en la ruta, los restaurantes, los hoteles, las estaciones de servicio, la construcción, que por ahí la gente cobra la cosecha y se construye una casa o amplía o mejora, o la planta de maquinaria agrícola que quiere invertir para mejorar su productividad. Eso también es un efecto derrame que se va a empezar a sentir o se va a sentir a lo largo del año. Sí, eso es bastante complejo. Así que por ese lado no es muy fácil ser optimistas. No, es difícil. Pero bueno, hay que seguir adelante. Hay que seguir Con adelante. esto vamos a cambiar un poquito el tema y nos vamos al tema de la deuda. Claro. ¿Qué es lo que está pasando o cómo lo ves con respecto a este condicionante? Estos días, en estas horas, se va a conocer el resultado del canje que propuso el Ministerio de Economía, sobre todo para refinanciar al 2024 y 2025 vencimientos cercanos de deuda en pesos, sobre todo la que está en manos de las cajas públicas, ANSES sobre todo, bancos públicos, organismos que tienen mucha plata puesta en deuda soberana, por supuesto. Provincias también, algunas que fueron invitadas por el Ministerio de Economía que compraran deuda soberana en pesos. Y por el otro lado los bancos, que tampoco tienen muchas alternativas a la oferta que se le hizo desde el Ministerio de Economía. Con lo cual, si no fuera por este contexto, uno podría decir que el canje va a ser exitoso. ¿Pero por qué? Porque, bueno, un ente público es impensable que no se presente al canje, los bancos muchas alternativas no tienen, con lo cual eso va a tener un resultado exitoso, entre comillas. El tema es el costo del canje, el costo que va a tener que pagar la próxima administración cuando llegue justamente el momento de los vencimientos, porque una de las objeciones que se hace es con el bono que le permite al acreedor elegir entre inflación o devaluación la que más lo beneficie. La que más lo beneficie. Entonces, de alguna manera, como ya está incorporado que va a haber una devaluación, este bono va a capturar esa devaluación y le va a impedir al gobierno entrante, de alguna manera, bajar el costo financiero o licuar, hablando crudamente o técnicamente, la devaluación no va a poder jugar mucho a favor del gobierno, por lo menos en relación a este pasivo. Entonces esa es la principal queja, es como que se le dio el seguro de cambio. De alguna manera es una situación parecida a la del dólar futuro de fines del 2015. Tal cual. Porque vos estabas comprando dólar a futuro muy barato porque sabías que se venía una devaluación y eso te disparaba la rentabilidad de tu inversión. Esto es parecido porque justamente estás comprando un bono a un tipo de cambio de 190, ponele, que es el mayorista, y te lo van a pagar con un dólar mucho más alto, no solo por el simple recorrido del crawling peg, sino por la devaluación que se está esperando ni bien arranque el próximo gobierno, porque ese es otro tema. ¿Quién va a devaluar? Este gobierno está haciendo todo lo posible y tal vez llegue para que no se vea obligado a la devaluación del dólar oficial. No, se supone que si está la aceptación por la parte de los privados y de los bancos y demás como una alternativa de salida, seguramente que eso le va a permitir por lo menos correr fechas de compromisos en el corto plazo. A este gobierno. A este gobierno. El tema es cuando le caigan al próximo gobierno. 23, 24. Bueno, se supone que al momento de ese vencimiento, el gobierno va a haber tenido un recorrido donde va a poder haber mostrado, me imagino, su plan y su real voluntad de ajustar el déficit fiscal, algo que este gobierno no quiere hacer desde ya. Hoy propone un canje, una semana atrás aprobó una moratoria que impacta por el equivalente al 5,05-0,6% del PBI, entonces es medio contradictorio. Proponer una refinanciación de deuda porque no asiste el resto de los deberes, como es justamente acomodar un poco las cuentas públicas. Bueno, ¿cuál es el problema de las cuentas públicas? ¿Cómo salís del déficit fiscal que tenés en ese momento? Bueno, porque obviamente hay que corregir y ajustar un poco la... Fíjate que se habló mucho
los subsidios, recortar los subsidios a los servicios públicos, de la segmentación, para que paguen una factura más real, si se quiere, los sectores más acomodados. Y eso viene muy demorado, porque claro, ahora ya entraste en un año electoral, quitar subsidios a mucha gente le va a generar un impacto. Seguro. Si bien las tarifas son bajísimas y un aumento porcentual, ponele del 100, es llamativo en lo porcentual, pero en el monto específicamente económico, no es tanto. La gente no tiene tampoco mucho margen como para asumir un costo mayor por los servicios públicos, y aparte hace 15 años está acostumbrada a que se lo regalen. Entonces es difícil, y yo creo que por ese motivo, en sentido electoral, el gobierno no quiere avanzar al ritmo que originalmente se había propuesto en el sinceramiento de las tarifas. Entonces ahí tenés un déficit fiscal muy importante generado por los subsidios. Tenés un déficit fiscal también en el sector de empresas públicas, déficit operativo, explicado en parte por los subsidios, pero otra parte no, claro, cercano a los 5.000 millones de dólares el año pasado y otro tanto y después, bueno, hay muchos gastos que el propio gobierno tal vez quiere prolijar del lado de los planes que está pagando, en fin. Pero no es fácil. Eso es sobre el déficit primario. Después tenés el cuasi fiscal, y estamos hablando de un déficit muy importante. Otro de los temas que sacaron esta semana fue la alternativa de ayudar a las economías regionales. Con un dólar alternativo. Con el dólar alternativo, que como que sigamos así, vamos a tener un dólar para cada documento de identidad, más o menos. Sí, sí. Pero bueno, el tema de lo que llamaron dólar Malbec. Dólar Malbec. Sí, dólar Malbec porque se anunció justo en la vendimia, pero se podría hablar tranquilamente de un dólar de economías regionales que incluya, no sé, exportaciones de frutas, de tabaco en el norte, de limones, la yerba en Misiones, la fruta en la Mesopotamia, no sé, incluso la carne. Pero bueno, son todos atajos que va tomando el gobierno para decir devalúo sin devaluar. Y además es como que le gusta mucho el anuncio del anuncio, y finalmente las medidas tal vez no llegan, pero igual la expectativa está puesta en el dólar soja 3, que si bien suena como inevitable que lo haga para reforzar un poquito las muy menguadas reservas, la verdad es que no va a haber tal vez mucha mercadería para vender. Va a haber soja, por supuesto, pero bueno, habrá que ver ese dólar soja 3 que supuestamente estaría listo para salir a la cancha en abril, cuando ya lo que se coseche, poco o mucho, empiece a llegar a los puertos. Seguramente. Algo que viendo, y esto no quiero... O sea, quiero tu opinión con respecto a esto. Con Estados Unidos, el Treasury Bond, yo estaba viendo que tiene un valor de consideración para la economía de los Estados Unidos, por consiguiente, el fuente de financiamiento que tiene para el Estado. La tasa a 10 años, decís vos, sí. Está ahí tratando de perforar los 4 puntos. Claro, el 4%. Las colocaciones que hay, se están pagando casi un 5,2% anual. O sea que vos como inversor compras un bono y te garantizás un retorno del 5%. De Estados Unidos. Sí, claro. Libre de riesgo. Exacto. ¿Por qué la gente toma, o hay todavía, colocaciones de plazo fijo en dólares en Argentina al 2%? Bueno, porque somos digamos... Hay 15.000 millones de dólares en el sistema financiero argentino, depositados estables. Sí. Y yo creo que es un tema de información, de idiosincrasia. No hay mucha educación financiera, no hay mucha gente que entienda que el año pasado el dólar que tenía en el banco o en su casa perdió 8%, porque fue la inflación de Estados Unidos. Eso la gente mucho no lo internaliza. Y después... convengamos que no es tan fácil. Yo soy Juan Carlos, tengo $5.000 y digo, quiero comprarme un bono de tesoro. ¿A dónde voy? Está bien, tengo que ir a una LIC,
No sé si tengo que tener una caja en el exterior, eso no lo sé, pero no es tan fácil. No, seguro, pero o sea, yo lo jugué por el defecto profesional, digamos, del mercado y todo lo demás. Claro. Son preguntas que uno se hace que... No, es totalmente legítimo. La gente o el general no lo internaliza como vos decís. A lo sumo se popularizó el dólar MEP o el dólar bolsa. Hay que decir que en el 2022 que se atrasó frente a la inflación 15 puntos. Corregime vos que estás más en el día a día. Exacto. Pero bueno, es la alternativa que tiene la gente que genera pesos a ahorrar en dólares. Están los CDR también, que ahí te atás al tipo de cambio, pero también a la suerte de una empresa. Si la empresa le va bien, vas a ganar en dólares y a su vez ese dólar que estás ganando se refleja en el valor del contado con liqui. Pero si bien son instrumentos que se han popularizado, todavía para la gran masa me parece que no es una alternativa. No, tal vez por desconocimiento. No, tal vez no. Obviamente por desconocimiento. Uno conoce más. Bueno, el dólar. Tengo $5.000 hoy y sé que dentro de 2 años voy a tener $5.000. Está bien, pero esos $5.000 que hoy, lo que hoy compras algo, dentro de 2 años tal vez compres algo menos 15%. No lo sé, pero bueno, no es tan seguro tampoco. No. Aparte te engaña la nominalidad. Bueno, compré dólares a 3.70 o a 2.90, pero ahora está a 3.70, pero la inflación en el medio también pasó, qué sé yo, hay de todo. Bueno, eso se puede llegar a interpretar de cómo está la situación, ¿no? Por supuesto. O sea, a ver, otro de los temas que veo siempre es cómo nos cambió un poco la vida con respecto a cómo realizar periodismo o transmitir las condiciones en esta amplitud tecnológica que estamos viviendo. Claro. Nos cambió, ¿no? Cambió. A ver, tenés muchísima más información a tu disposición, lo cual eso a priori es bueno, por supuesto, pero es tanta que también tenés que aprender a despejar, a decantar, por supuesto, pero sí, yo estaba pensando en eso y la cantidad de información oficial que hay, que no se difunde, pero está, y se puede hurgar y buscar, presupuesto, se puede ver prácticamente en tiempo real en qué está gastando el gobierno. Yo, por ejemplo, veo las bases de datos del déficit de las empresas públicas. Eso, si bien por un lado está en el día a día, se van viendo las partidas, pero también hay un consolidado trimestral, hay información riquísima ahí, cantidad de empleados, sueldos estatales. Hay muchas bases de datos que si uno tiene ganas y ganas de trabajar y de mirarlas, es una mina de oro en términos informativos. Así que eso digital, que hace 15 años por ahí o 10 no estaba, hoy es un gran insumo para nosotros. La verdad que sí. Gustavo, se nos fue el tiempo. Mirá, ya. Bueno. Así que, se me hizo recorto. Sí, ¿viste? Cuando uno empieza a hablar por ahí, te pones cómodo y se te acaba el tiempo. Pero bueno, esta alternativa seguramente la vamos a seguir. Te voy a invitar nuevamente como para que me acompañes. Cuando el microcentro esté más prolijito, digamos. Sí, a veces se complica un poco. Está pero bien, bueno, está bien. Con gusto, como siempre. Desde ya te agradezco mucho haberme acompañado y seguramente estarás con nosotros en otra oportunidad. Muchas gracias, Gustavo, y gracias al público que tuvo la paciencia de escucharnos. Gracias por todo. Bueno, y a ustedes todos los esperamos en la próxima sesión que tengamos con la City por Dentro en Mercado por Expertos. Muchas gracias. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.